Continuando con las exposiciones, en esta oportunidad vamos a invitar a Ana María Pino Jordán. Ana María Pino Jordán es una destacada investigadora, la conocemos todos en Puno, y además dirige la Casa del Corregidor, que es un importante centro de documentación que tenemos aquí en nuestra región. Ana María Pino va a tocar el tema la participación del diablo en el ciclo vital andino. ¿Con qué nombre está? Perfecto. La recibimos con un fuerte voto de aplausos. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a los organizadores. Saludos a todos y a todas en la sala. Un poco para hacer el tránsito, diría de que el cusillo no está en la diablada porque la diablada tiene su china diabla. Y entonces, bueno, eso es... seguramente será materia del debate cuando en otros conversatorios se discuta sobre los personajes que se ven en las danzas. Lo que intento tratar ahora es la resignificación de tradiciones andinas propias, autóctonas, originarias, en personajes que vinieron luego con la colonia, como es el diablo, por ejemplo. Entonces, esa es una síntesis o una introducción para mi participación. La participación del diablo en el sentido de vida cultural andino fue y es probablemente que lo siga siendo, aunque sucesivamente resignificado, fundamental en la reproducción de su ciclo vital. Como verán en la diapositiva, gracias. Como verán en la diapositiva, la vida para el horizonte de sentido andino está concebida como vida fértil. Como vida fértil, vida de los vivos, y vida infértil, la vida de los muertos, teniendo como puente Chacana a la muerte. Es muy claro en la foto que el Hiwiri, que es la representación simbólica de la muerte, de la vida, está graficado con dos partes, una inversamente proporcional a la otra, y la muerte es transitoria, no es definitiva. Mucho de la cultura andina está expresado básicamente en sus idiomas y necesitaría otra reunión para mostrárselo. Lo que rescato como fundamental es que la cultura andina es relacional, todo se relaciona con todo, y esa relación, además de ser sagrada, estaría estipulada por su función, la que indefectiblemente se da en un determinado contexto. En ese entender, todo cumple una función. La vida fértil reproduce la vida y provee lo necesario para mantenerla. Su energía vital está dada por su ánimo. De allí que cuando por alguna circunstancia, enfermedad, susto, accidente, entre otros, este sale del cuerpo y es necesario llamarlo. De lo contrario, el cuerpo puede pasar a su vida infértil. Estos rituales son muy conocidos y practicados en el altiplano. Las denominaciones para este cuerpo en su vida infértil, recogida de la tradición por diversos investigadores, son varias: sombra, semilla, ajayo, supai, alma, espíritu. Su energía o fuerza interior se la conoce en el altiplano como ajayo, y su función es proveer la vida fértil
y cuidar que los cultivos den buenas cosechas. En el gráfico del Hiwiri se puede apreciar que una vida es exactamente inversa a la otra. Quien entra a su vida infértil comienza, por tanto, de atrás para adelante. Esto explicaría por qué el primer año del difunto, en la tradición, el ritual es con guagua de pan y comidas dulces. Hasta ahora la descripción parecería lineal. Perdón, ¿me podrías proporcionar agua? La descripción parecería lineal, pero sabemos que la concepción de tiempo-espacio es cíclica y trataré de mostrarla para que podamos entender la función del diablo. Señalé hace un rato que la cultura andina es ontológicamente relacional, gracias, y cuenta con principios éticos para su vida comunitaria: reciprocidad, complementariedad, correspondencia y paridad. En este sentido, hay momentos de encuentro para renovar la armonía de las relaciones, muchos de los cuales tienen su ocurrencia durante fenómenos astrales, porque también hay que cuidar la relación con ellos. Para efectos del tema que estamos tratando, me enfocaré solo en dos de esos momentos. El primero, la visita de nuestras almitas el 1 de noviembre, que parece una construcción cultural moderna. Cuando digo moderno me refiero a la llegada de los a Cristóbal Colón, por el encuentro con la hispanidad, ya que cronistas como Betanzos o Ramos Gavilán mencionan rituales para estas fechas, pero distintos al del Día de los Muertos que vemos y practicamos en la actualidad. Coincide la fecha con la ocurrencia del sol cenit, día en la que por la posición del astro rey perpendicular a la Tierra, formando un ángulo de 90 grados con ella, los cuerpos carecen de sombra y las almitas pueden salir a la esfera de los vivos a visitar a sus parientes o a deambular si es que ya no los encuentran. Este sentido de relación fue también celebrado por los druidas, miembros de la clase elevada sacerdotal considerada depositaria del saber sagrado y profano y estrechamente asociada al poder político entre los celtas europeos, y que da origen al Día de Brujas, el 31 de octubre en el hemisferio norte. Voy a dejar el detalle de cómo se incorporó esta tradición en el calendario católico para otra reunión. El día sin sombra dura 24 horas. Por consiguiente, las almitas tienen que regresar en ese lapso para cumplir con su tarea, que es la de cuidar las cementeras y de esa forma proveer de alimentos a su complemento, los vivos, cuidando la relación con ellas y cumpliendo con su principio de reciprocidad. En su función de semilla, cierra el ciclo de la vida. La semilla sale a la esfera de los vivos en el otro momento del sol cenit, que se produce alrededor del 1 de febrero. Este mes es mencionado en el calendario prehispano como el mes en que se conformaban las parejas, cuando las jovencitas y jovencitos habían iniciado su vida reproductiva. Un trabajo muy interesante es el que realiza Tristan Platt entre los aymaras del norte de Chile. Una de las tradiciones recogidas por él es una relatando que las semillas, una de las denominaciones del cuerpo en su vida infértil, que se mueven en el mundo de adentro, el Ucupacha, salen cuando les toca durante el sol cenit de febrero y buscan en su par el otro mundo de adentro, entre los vivos, que es el útero, el cuerpo del nonato,
para introducírsele cuando la sangre blanca del hombre se junta con la sangre roja de la mujer, es decir, al momento de la concepción de un nuevo ser humano propiciada por la relación sexual de pareja. Febrero entonces era un tiempo de jolgorio, lujuria, libertinaje, que coincide tanto con la celebración católica de la presentación de Jesús por parte de su madre, la Virgen Candelaria, como con los carnavales, festividad de desborde previa a los rituales de abstinencia prescritas a los católicos durante la Cuaresma. Es relativamente fácil asociar a la Virgen que, siguiendo la tradición hebrea, presenta a su hijo en el templo a los 40 días de nacido, es decir, ya logrado, con el tiempo de rituales ancestrales de emparejamiento en el mundo andino. Finalmente, y directamente relacionado con el tema del Congreso, es que otra de las acepciones de semilla, alma, espíritu, ajayu, es la de supai. Taylor señala que cuando llegaron los españoles, los primeros doctrineros no encontraban en el idioma de los aborígenes palabra para diablo, y Plata agrega que por las connotaciones pecaminosas del momento de la concepción de un nuevo ser humano, en el que se expresa plenamente el poder de los sentidos, el deseo, la lujuria y placer, los doctrineros utilizaban la palabra supai cuando tenían que referirse al diablo. Es relativamente fácil también, por la asociación relacionada con la fertilidad, darnos cuenta por qué el diablo, su danza, coreografía, atuendo y significado se expresa en la festividad de Candelaria, resignificado por supuesto, hasta nuestros días. Se podría inferir entonces que el supai, diablo, es la chacana que cierra el ciclo de la vida e inicia otro, con lo cual se asegura la supervivencia de la especie humana. En una lectura decolonial, tal vez el supai pauagua, que todos conocemos, tenga que ver más con la identidad andina que con hijo del diablo. Muchísimas gracias. Gracias por la exposición. Vamos a invitar a nuestro panelista, el antropólogo Núñez, para que pueda formular las apreciaciones correspondientes. Muchas gracias. Felicitar a la doctora Ana María Pino por la exposición. Nos aclara bastantes cosas desde nuestra cosmovisión. En ese entender, bueno, algo que siempre se ha creado como una duda es el supai. El supai como personaje en sí, en el mundo andino, era considerado un personaje bueno, no era considerado un personaje malo. Se hablaba del supai en muchos casos en lo que es como personaje del Cupacha, como personaje que podía habitar en los lugares oscuros, en las cuevas, en las minas. Podríamos decir que también, bueno, en la actualidad se habla del anchancho, ¿no? Entonces, si en sí el supai es manejado así, los españoles traen una diferente visión del diablo católico. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre nuestro supai andino con el diablo católico? El supai es otra de las acepciones de espíritu, de alma, o sea, no podemos decir que es un personaje maligno, ¿no? Y la connotación que señala Tristan Plath en su trabajo El feto agresivo es que cuando llegaron los españoles, lógicamente la palabra diablo no existía en el idioma.
ni quechua ni aymara, que era con los que ellos se relacionaban directamente, pero tenían que hacer el adoctrinamiento en la religión católica, y entonces ¿cómo se referían al diablo? Entonces pusieron diablo precisamente al supai, que era alma, que era el alma que se introducía en el cuerpo del nonato en el momento de la concepción, en donde se expresa todo lo que podría ser diabólico, ¿no? en el catolicismo, en la doctrina, y le ponen, cuando se referían al diablo, perdón, hay un eco. Cuando tenían que referirse al diablo, lo tradujeron como supai. Entonces fue casi una necesidad de las épocas tempranas de adoctrinamiento, y esa es la relación, por la connotación carnal que significaba que la semilla se introdujera en el cuerpo del nonato. Entonces allí va la relación y la analogía. Bien, invitamos al antropólogo Walter Rodríguez también para las formulaciones del caso. Anita, gracias, felicitaciones. En el diagrama que nos has puesto, hay un segmento que dice, bueno, dos segmentos, época fértil e infértil, ¿verdad? Uh-huh. En la parte inferior hace referencia a las danzas, los sicuris, que sí es cierto, aparecen en la época de secas, ¿no? Infértil. Uh-huh. Y más abajo pones también como danza a los cusillos. Pero el cusillo no representa una danza, sino es un personaje como ya lo hemos explicado, ¿no? Sí. Y más bien aparece con mayor frecuencia en las fiestas del 14 de septiembre, en la exaltación, ¿no? Y en septiembre ya estamos ya en el inicio de la época, ¿no? De la siembra, las primeras siembras. Ya no es época infértil, sino ya estamos entrando en una época ya de inicio de las siembras, ¿no? Y las lluvias. Uh-huh. Entonces, me pregunto, ¿es menester ponerlo al cusillo ahí? ¿Hiciste referencia? ¿O tiene otra connotación? Se toma al cusillo en el registro de danzas de Puno, se encuentran los cusillos y se señalan los cusillos como un baile de pareja, ¿no? No una danza, sino por ejemplo, los cusillos que bajan el 14 de septiembre en Juli, también en la fiesta de la Cruz, creo, en Mo. Entonces son solamente hombres los que bailan, ¿no? Son danzas de pareja como podrían ser las danzas de carnaval, por ejemplo, ¿no? Que son de la nata y son pandillas, o sea, son de pareja, las danzas de pareja. Lo que se refiere a la época de fertilidad o infertilidad es a la época seca, por ejemplo, la época de heladas en donde se trabaja el chuño, no se cultiva nada, no porque no haya agua, sino simplemente porque la temperatura es muy baja y los cambios de temperatura entre el día y la noche son muy extremos y no permite el cultivo, ¿no? Y la época fértil es la época de lluvias. Y normalmente se utilizaban los solsticios para diferenciar esas fechas. El solsticio de invierno, que es en junio, y el solsticio de verano, que es en diciembre. Inclusive los cronistas como Ramos Gavilán, el propio Betanzos, señala que el primer mes del año registrado cuando ellos llegan, o sea, entre los incas, era diciembre.
no era enero. Entonces, ellos, por ejemplo, cuando hablan de febrero, hablan del tercer mes del año. Entonces, creo que la diferenciación entre vida fértil e infértil, aparte de lo productivo, está relacionado con estas dos épocas del año, ¿no? Del solsticio y de invierno y de verano. El Kuti, porque al solsticio le llamaban Kuti, ¿no? Creo que, no sé si eso responde tu pregunta. Ok. 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 Sí. Muchas gracias. Despedimos con un fuerte voto de aplausos a Ana Pino sobre su intervención.